Aleluya. Vamos a leer en el libro de Lucas, su capítulo 15, verso 1 y 11 en adelante. Leemos bajo la comunión de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Aleluya. Demos gracias al Señor por su bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, porque ellas son grandes y son benditas. Ayúdanos, Dios, a no ser solo oidores o leedores de ella, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Voy a exhortar en esta tarde bajo el tema: siendo un hijo para aprovechar las cosas de Dios. Aleluya. El libro de San Lucas nos está narrando una historia, gloria al Cordero, que marca las vidas de aquellos que la leen. Una historia en la que te muestra la importancia de tú estar en casa del Padre o estar lejos de la casa del Padre. Aleluya. Dice la palabra de Dios que estando hablando Jesús con su discípulo, Él le dijo: miren, ahora yo le voy a mostrar, le voy a redactar una historia, la cual no habían escuchado, pero me es de suma importancia hablarle. Había un hombre, alabanza, que tenía 2 hijos. Y los 2 hijos eran queridos por el padre. Pero dice que el menor no estaba acostumbrado a quedarse en casa de su padre, sino que dijo: yo necesito experimentar. Yo necesito otro lugar, necesito llegar a ver otras cosas. Y dice que llama sola a su padre y le dice: Padre, necesito que me des lo que me toca. Necesito que me des la buena parte de lo que me toca. Yo sé que tú no estás muerto, pero yo estoy reclamando lo que me toca a mí, alabanza. Yo quiero que tú me des lo que me toca. Nosotros como seres humanos, alabanza, tendemos a adelantar el propósito de bendición. Tendemos a adelantar el propósito de bendición para nuestro Dios. Y no entendemos que Dios está haciendo algo sobrenatural en nuestras vidas. Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre y nos dijo: voy a hacer grandes cosas contigo. Ay, ay, ay. Pero antes de yo llevarte a flote, de sacarte a otra nación, quiero que aprendas en casa. Quiero que te mantengas en casa, alabanza. Quiero que aprendas en casa. La mayoría de nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, porque nunca venimos con agradecimiento a Dios, sino con queja. Dios te está diciendo: quiero que te me quedes en casa, porque en casa vas a aprender a valorar lo que te ha costado conseguir. Wow. Este hijo menor de su padre no estaba mirando las comodidades, porque a veces estamos tan cómodos en la presencia de Dios que no nos damos cuenta. Y ahí es cuando decimos y nos dejamos engañar y comenzamos a pregonar y a decir: yo no me siento bien donde estoy, yo no me siento bien donde Dios me plantó. Te tengo noticia: si te desplantas de donde Dios te posicionó, hay problema. Porque el día que salgas del trabajo, el día que salgas de la casa de tu padre, el día que te vayas a correr a tierra extraña, a escoger tus propias decisiones antes que las de Dios, no verás la gloria. Porque ya Dios escogió la tierra para plantar, alabanza. No seas tú de esas semillas que cayeron en el camino y vinieron y la pisotearon. Dios te llamó para hacer una semilla fértil. Dios te llamó para hacer una semilla la cual todo el mundo quiere plantar. Porque cuando te planten comenzaste a crecer. Porque cuando te plantaron comenzaste a dar tu fruto, aleluya. Y no un fruto cualquiera, sino un fruto de reconocimiento ante Dios. Este padre, me imagino ver a su hijo y mirarlo a los ojos y decir: ¿qué es lo que le está pasando a mi hijo? Porque yo lo tengo cómodo, yo lo tengo en tranquilidad, pero él quiere comenzar a correr, él quiere comenzar a adelantarse. Dice la palabra de Dios que todas las cosas tienen su momento.
El hijo menor no estaba en estatus para decirle al padre: dame lo que me pertenece. Tú dirás, pero ¿por qué no si era de él? Te voy a decir por qué, aleluya. Porque dice la palabra de Dios que cuando tú, alabanza, recibes una bendición antes de tiempo, la bendición no te esté bien. Pero cuando tú esperas el tiempo de la bendición que Dios te manda, alabanza, es una bendición duradera. Y esto fue lo que el hijo menor no entendió. Él creía que todo era el dinero, él creía que todo eran los lujos, pero pasó algo. Pregúnteme, ¿qué pasó? Aleluya. ¿Sabes qué pasó? Que cuando él se vio con los bolsillos llenos, se olvidó de su padre. Ay, 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 ay. Así hay gente espiritualmente que Dios le está dando, que Dios le está brindando, que Dios le está satisfaciendo sus necesidades, que Dios lo está llevando en harto. Pero ¿sabe qué ellos están haciendo? Se están olvidando de que Dios lo llamó. Dios lo está poniendo en harto, pero ellos se han apartado de Dios y han dicho: yo me voy a agarrar de lo que Dios me dio, pero no me voy a agarrar de Dios. Y hay problemas porque ahí fue cuando él dijo: yo engrandecí hijos, mas ellos se levantaron contra mí, alabanza. Por eso fue que el hijo no pensó en lo que el padre le dio, simplemente él vio el dinero, simplemente él vio en lo que él tendría que experimentar. Pero Dios te está diciendo algo extraordinario: suéltame las vanidades y enfócate en lo que yo te quiero dar, aleluya. Porque es muy fácil decirle a Dios que te dé y el Padre darte, pero difícil es honrar a Dios después que Él te bendice. Porque dice la palabra del Señor: o amarás a uno o aborrecerás a otros. Porque aquellos que aman la riqueza no pueden amar a Dios. Aquellos que están en su propia carne, aquellos que viven para la carne, no pueden agradar a Dios. Porque dice la palabra del Señor: y el que vive para la carne, el que piensa en la carne, para ella trabaja. Mas el que trabaja para el espíritu, para este comienza a vivir. El hijo menor nunca vio que estaba cómodo en su padre. Nunca vio que estaba sentado, que estaba posicionado, que todos le respetaban en casa de su padre. Tal vez este muchacho tenía amigos que comenzaron a confabularlo, que comenzaron a cambiarle el criterio, alabanza. La palabra del Señor en el libro de Santiago dice que por causa de Cristo tú vas a tener disensión en lo que viene de Dios y en lo que no venga de Dios. Usted, como siervo de Jesucristo, tiene que saber con quién va a hablarlo de parte de Dios. Tienes que saber con quién va a consultarlo de parte de Dios, porque Él lo dice claro: el hombre normal, cuando tú le hablas cosas espirituales, dice que es locura. Pero aquellos que se han aferrado a Dios, cuando tú le hablas de lo de Dios, saben entender lo de Dios. Aleluya. Por eso fue que cuando el padre escuchó al hijo hablar, se asombra y dice: ¿qué es lo que le pasa a mi hijo? ¿Sabe qué fue lo que le pasó a su hijo? Que comenzó a llevarse de las maquinaciones de Satanás. Comenzó a llevarse de que alguien le dijo que había otra tierra que emanaba leche y miel. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios los sacó al desierto. Miren, le voy a dar a ustedes 40 días para que lleguen a la tierra prometida. Pero comenzaron a cuestionar, comenzaron a decir: mejor no habíamos quedado en Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Adelantó el proceso. Esto fue lo que le pasó al muchacho. Ya no estaba durmiendo cómodo, sino que tenía que comer comida de cerdos. Ya no tenía que dormir en una cama, sino que dormía a la lumbre del agua, a la lumbre del aire, aleluya. Sino que ya no tenía donde cobijar su cabeza, sino que estaba incómodo por su propia decisión. Y cuando él se encuentra trabajando, un joven que dice la palabra que no había trabajado trabajo duro, sino que acataba las órdenes de su padre, y él daba orden a otros y otros accionaban a hacer el trabajo. Dice que este muchacho ahora le toca trabajar por su cuenta. Este muchacho ahora le toca buscar su propia comida. Este muchacho ahora le toca pasar circunstancias por su cuenta, porque había tomado la decisión de apartarse del padre. Había tomado la decisión de soltar la comodidad por estar llevándose de las trampas del enemigo. Hay quienes han soltado a Dios porque han escuchado la voz que le ha dicho: mira, si vas a la otra calle, ahí vas a estar mejor. Y dice la palabra de Dios: y por causa del hombre querer poner su conocimiento por encima del de Dios, este se perderá.
Alguien que estaba cómodo ahora comienza a llorar. Aleluya. Por eso es que usted ve gente que Dios la tiene saltada un momento y de repente comienzan a llorar. ¿Sabe por qué comienzan a llorar? Alabanza. Porque cuando Dios los engrandeció, ellos nunca miraron a Dios. Cuando Dios los engrandeció, ellos nunca se voltearon a darle las gracias a Dios, sino que ellos se enfocaron en la bendición que Dios le había dado. Pero se habían olvidado de que Dios lo había bendecido. Y cuando se apartaron, comenzaron a llorar. Porque sí era de Dios la bendición, pero no era de Dios el que tú te apartaras de su gloria. Y ahora este muchacho tiene que volver a casa con la cabeza abajo. Aleluya. Porque no se llevó del consejo. Dios te está diciendo: suelta esas amistades que no son para bien. Suelta a la gente que no te está dando el testimonio. Ay, mi alma alaba a Dios. Suelta a aquellos que no te están dando el testimonio para seguir, sino que te están matando con sus propias decisiones. Aleluya. Yo leía una anécdota que decía sobre el consejo de un padre. Hay a veces que nosotros no nos llevamos del consejo de Dios. Y es cuando estamos llorando, es cuando el crujir de dientes comienza a fluir. Porque decimos: ¿por qué estoy en el proceso? Estás en el proceso porque no has sabido escuchar a Dios. Estás en miseria porque no has sabido bendecir a Dios. Estás en el calvario, estás clavado, alabanza. Estás encerrado en el fango porque no has sabido prestar atención al consejo de Dios. Y estaba la hija en la casa de su padre. Y el padre le dice: mira, hija, el día que salgas embarazada sin yo darme cuenta, porque no te he permitido tener un novio, te voy a mochar la cabeza. Dice que la hija meditaba en esta palabra, pero aparece un chico rockero y ella se enamora de él. De repente, cuando está mirando al chico, se le olvida que el padre le aconsejó y le dijo: al menos que yo no me dé cuenta, tú no vas a tener un hijo. Dice que ella, cuando estaba cerca del muchacho, se olvidaba del consejo, pero cuando llegaba a casa veía al padre. Dice que se atemorizaba por el consejo, pero volvía al otro día a encontrarse con el joven. Dice que de repente ella comete una locura y se va con el joven y no le dice nada a su padre, mas se muda con aquel muchacho. Aquella muchacha dice que sale embarazada, alabanza. Pero ahí donde el consejo de Dios no fluyó, dice que el joven comienza a maltratarle tanto que aquella muchacha pierde el baby. Y ella entonces queda sola y desamparada en las calles. El padre solo la buscaba, pero ella no entendía que su padre le estaba buscando. Dice que una muchacha que tampoco había trabajado comenzó a llorar, comenzó a lavarle trapos a otros que no debía de lavarle. Comenzó a buscar trabajo, comenzó a dormir en las calles y a decir una y otra vez: por no llevarme del consejo, por no llevarme del consejo, alabanza. Dice que un día se le aparece una pareja y le dice: mira, yo sé que tú vives aquí en esta ciudad, pero lejos de esta ciudad están mis padres, los cuales necesito a alguien para que lo atienda, pero quiero que tú seas la joven que lo vaya a atender. ¿Qué pasa? Que el problema no estaba en ir a atender a aquellos ancianos, sino que la guagua que ella hizo mal para ir a la otra ciudad pasaba por el frente de la casa del papá. Dice que esta muchacha comenzó a pensar esto y a escribir 2 cartas diferentes. En la primera carta le dice: mire, padre, si he de recibir su perdón, a las 3 de la tarde pasaré por la casa. Si usted me perdona, yo quiero que usted salga con un pañuelo blanco en la mano y yo sabré que usted me perdonó. Pero si así no fuere, yo seguiré de largo. Pero la otra carta decía: he entendido que he cometido un gran error, he entendido que no me he llevado del consejo y ahora me ha tocado pasar trabajo. Yo quiero que me perdone, yo quiero que usted me perdone. Y esta carta le hace llegar a su padre. De repente dan las 2:50 y la muchacha se está a punto a aproximar a la casa. Y en el tren donde va a la ventana que ella tenía que montarse para ver la casa, había un señor. Y él le dice: mire, señor, era necesario que yo me siente en esa ventana, pero ahora no puedo sentarme porque usted está ahí, pero sí le voy a pedir un favor. La casa que está a la vuelta de la esquina, la cual tiene una mata de tamarindo inmensa y un patio grandísimo, casa de 2 niveles. Ahí, si usted ve un pañuelo enganchado en el árbol de color blanco, avíseme y yo me bajaré y entenderé que mi padre me perdonó. Dice que el dueño del autobús comienza a decirle: señorita, siéntese porque es momento de avanzar.
Dice que ella se sienta y comienza a llorar. Y el anciano de repente comienza a llamarla y a decirle: señorita, señorita. Y ella no entendía porque estaba entre llanto. Y de repente ella se paró y le dice al dueño del autobús, le dije que se siente. Mas el señor que estaba en la ventana le dijo: yo le dije que se pare. Porque no solo estoy mirando, ay, un pañuelo en las matas, sino que veo una casa de 2 plantas pintada de blanco, cuyo árbol de tamarindar estaba también lleno de sábanas blancas, y todas las calles estaban pintadas de blanco. Usted tiene que entender que el perdón del Padre estuvo ahí, alabanza, porque no solo puso aquella cortina, sino que todo lo había pintado de blanco. Ella entendió que su padre la había perdonado, pero tuvo que reconocer que había cometido un error. Muchas veces pasamos y hacemos cosas ilícitas delante de Dios y no recibimos el perdón. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos humillarnos, no sabemos pedirle perdón, no sabemos decirle: Señor, he fallado. Y Dios te está diciendo: estoy buscando un corazón sincero, contrito y humillado, que sepa si cometiste el error más grande de tu vida. Pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual nombre es invocado, yo me levantaría de mañana y perdonaría su tierra. Dios te está diciendo, alabanza, que simplemente Él necesita verte accionar, que simplemente Él necesita verte levantarte. Clama a tu Dios y Él te va a responder, porque el Dios de la salida inesperada ha llegado a tu causa. Dios no se va a quedar con un llamado de alguien que se ha inclinado ante su presencia. Por eso es que ves que cuando el mal problema se arrecia en tu casa, más Dios comienza a obrar. Por eso es que cuanto más la dificultad llega a tu territorio, más Dios comienza a trabajar. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que aquellos que confían en Dios, para aquellos que aman hacer la voluntad de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todos los procesos no le son para muerte, sino le son para vida. Por eso fue que cuando el hijo dijo: ya me cansé de pasar el proceso, ya me cansé de estar sentado en una silla y llegar a la iglesia a ver a otro adorar, Dios le dijo: te voy a recibir, te voy a recibir, te voy a recibir. Y no solo eso, sino que también te voy a llenar. Hay jóvenes en este tiempo que tienen que ponerse a la brecha con Dios y decir: yo no voy a sentarme. Dios no me llamó para quedarme estático. Yo me voy a levantar con poder. Yo voy a clamar a Dios con poder. Yo voy a buscar a Dios con autoridad, porque yo quiero ver la gloria. Porque yo quiero ver la gloria. Aleluya. Es necesario soltar el pasado para ver el presente. Es necesario soltar el problema para que el Espíritu trabaje en su entorno. Si el joven no hubiera soltado el deseo de la carne, el Espíritu no hubiera trabajado. Porque dice la palabra de Dios, aleluya, que hacer la voluntad del Espíritu es darle la prioridad a que Él mate la carne. Pero hacer la voluntad de la carne es apartar al Espíritu Santo de nuestras vidas. Cuando este joven toma la mala decisión de alejarse del Padre, de alejarse de la cubierta de Dios, entonces entró el pecado, entonces entró la malaria, entonces entró la dificultad. Si tú sientes, alabanza, un ambiente de miseria, dile a Dios: vuelvo a tu presencia. Si tú sientes un ambiente de enfermedad, dile a Dios: entro a tu presencia. Si sientes un momento de dificultad, dile a Dios: entro a tu presencia. Porque solo en la presencia de Dios hay sanidad. O vaya conmigo a la palabra del Señor. En el libro de Mateos, Lucas y Juan relata una parábola. Aleluya. Relata información necesaria para activar la fe. Y dice que habiendo una mujer que tenía 12 años sufriendo de un flujo de sangre, escuchó hablar de Jesús, alabanza, y dijo esta mujer: si Él sanó a alguien más, yo creo que me puede sanar. Dios te está diciendo con esta historia, alabanza, que cuando tú activas la fe y le dices al problema: ¿es conocido a alguien mayor que tú?
se resuelve. Pero es necesario saber lo grande que es Dios y lo pequeño que es tu dificultad. ¿Y cuándo vas a saber eso? Cuando dobles tu rodilla. Porque dice que el hijo se inclinó ante el padre y dobladas sus rodillas le dijo: Padre, necesito que me perdone. Solo aquellos que viven de rodillas saben bien cuáles son sus verdaderos gigantes a destruir. Solo aquellos que viven de rodillas han sabido pelear con el diablo sus guerras y librar esa batalla. Porque es necesario decirle a Dios: ahora no mando yo, sino que tú comenzaste a mandar en mí. Es necesario venir ante Dios con un corazón afiable ante Dios, con un corazón resistible ante su presencia. Aleluya. Y él dijo: y entra por las puertas con acción de gracia y por mis atrios con alabanza. Oye, ven a la casa de Dios con la acción de gracia. Entra al atrio, entra al altar, entra a la presencia con todo el favor de ser un hijo de Dios. Entra a la presencia de Dios sabiendo de que Dios te va a sustentar en todo lo que hagas. Aleluya, cuánto alaban a Dios. Tenemos muchos profetas dentro, aleluya, dentro de las naciones, pero no en la casa de Dios. Este joven sí tenía padre, pero estaba fuera de su casa. Este joven sí tenía favor, pero estaba fuera de su casa. Y así hay muchos sentados en una silla, teniendo a un Dios de poder, pero sentado en su casa, teniendo a un Dios de autoridad, pero no accionando a alabar a Dios con libertad. Es necesario levantarse y ver la gloria de Dios. Es necesario arrepentirse del pecado y ver la gloria de Dios. Aleluya. Porque solo dentro de la gloria de Dios hay libertad. Solo dentro del favor del Padre hay restauración. Aleluya. Aquellos que son como este joven andan como Ananías y Zafira. Aleluya. Que cuando Dios le dice: ve a tal lugar y a tal cosa, ellos sí van al lugar, pero no hacen lo que Dios le dice. Dice que esta gente, Dios le dijo: véndanme su heredad y tráiganme la bendición. Y ellos vendieron, se hicieron la orden, pero no acataron. Y dice que ellos cogieron de la buena parte de su bendición, cogieron la buena parte de los que vendieron, pero a Dios no le dieron nada. Pero dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no le sea revelado a sus siervos los profetas, que se han apartado de mí, dice la palabra de Dios. Esto que vuelvan a la casa de su padre recibirán de lo de Dios. Dios te dio en antes algo, algún don, lo despreciaste, lo enterraste, lo malgastaste y no lo usaste. Pero Dios te está diciendo en este tiempo: levántate con poder, porque si vuelves a mi presencia, si vuelves a conectarte conmigo, yo voy a hacer de ti una gran nación y verá a los enfermos sanarse. Porque dice la palabra de Dios: y ahora ustedes en mi nombre harán mayores cosas. Pero esto es para aquellos que saben entrar al aposento alto y esperar a que venga el Espíritu Santo sobre él. El hijo llegó a la casa y Dios y su padre le perdonó. Dios te está diciendo: vuelve a casa, vuelve a mi presencia, vuelve a mi altar y yo te voy a perdonar. Dele un aplauso a Cristo y Dios le bendiga.